Tener eso ahí. Bien, vamos a estar ubicados en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Amén. Vámonos al capítulo 6. Capítulo 6, bueno, nos falta todavía esa parte. 6, versículo 16 en adelante, versículo 15 en adelante, 14, 15 en adelante. La semana pasada hablábamos sobre muertos al pecado, la parte en la que el apóstol Pablo decía, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo se responde, en ninguna manera. Y decíamos la semana pasada que Rasputín, llevándose de esto, y por qué Pablo dijo esto, él llevándose de esa frase, dijo, bueno, pues entonces vamos a pecar mucho, vamos a vivir una vida desenfrenada, para que entonces la gracia sobreabunde y sea más grande. Realmente Pablo lo que está diciendo, parece que él no leyó la siguiente parte, dice, en ninguna manera, dice Pablo. Y dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si ya morimos al pecado, ¿cómo viviremos entonces en ese pecado? Una de las cosas que se espera de los cristianos es que muramos al pecado, es que el pecado sea una coincidencia en nosotros, sino una práctica continua. Dice la Biblia, si alguno pecare, mostrándolo como una coincidencia. Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Entonces el pecado debería ser una coincidencia en nosotros, no una práctica recurrente. Y eso tenemos que ponerlo en claro, hermano, entre nosotros como cristianos, si realmente queremos salvarnos. Claro, dice la Biblia en el mismo libro de Romanos, capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, dice que sencillamente la paga de ese pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús, mi vida se santifica, mi vida se regenera, mi vida, en ella se produce un cambio de muerte a vida. Entonces, en el capítulo 6, versículo 14 en adelante, vamos a leer capítulo 6, si alguien puede leer, versículo 14 hasta el versículo 18. ¿Alguien puede leer, por favor? Y participar también, explicar lo leído, qué entendió con lo leído. Así es que pueden abrir micrófono, Kimberly, Yosnel, Iluminada, quizás no mucho, pero pueden abrir micrófono y participar, no solamente leyendo, y Elian, que está aquí, sino también tratando de explicar lo que hemos leído. Sería bueno que participen. Romanos 6, versículo 14 hasta el 18. ¿Alguien lee? El pecado ya no es más su amo, porque usted ya no vive bajo las exigencias de la ley. En cambio, vive en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, esto significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Claro que no. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón las, las la enseñanza que he, que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado
y se han hecho esclavos de la vida ley. Amén. Ahí está hablando específicamente sobre lo que yo prediqué en este tema de eso. O sea, de qué somos libres y de qué somos esclavos o de quién somos esclavos. Y yo hablaba de eso en estos días, de que si no somos esclavos de Cristo, entonces somos esclavos del pecado. Y el apóstol Pablo lo está diciendo aquí. Y dice, como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. La palabra enseñorearse significa dominarlos. O sea, el pecado no los dominará o no va a estar encima de ustedes. Es lo que está diciendo ahí. Pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley era haz esto y vivirás o deja de hacerlo y morirás. Eso era algo inmediato. El alma que pecare, esa morirá. Eso era la ley, la regla. Ahora él dice, ahora ustedes están bajo la gracia. O sea, ustedes están siendo dirigidos o siendo guiados bajo la gracia. Y dice en ninguna manera. Y dice que pues entonces, como estamos bajo la gracia, es lo que alguna gente dice, y ahí pasa con mucha gente, que al estar bajo la gracia, ¿verdad? Dentro de cierta libertad, tenemos libertad de la ley, pero hay gente que esa libertad la toma como un libertinaje. Esa libertad que tenemos en Cristo, por ejemplo, nuestra iglesia, que no es una iglesia que anda con muchas reglas, con imposiciones y cosas así. Ahora, no significa eso que nosotros nos vayamos tras el libertinaje. Una cosa es que prediquemos la gracia y que seamos una iglesia que demos oportunidad a que la gente se sienta libre, que no estamos, por ejemplo, hay iglesias que le exigen a la gente muchísimas cosas. Nosotros tenemos cierta libertad, pero cuidado con aprovechar esa libertad e irnos al libertinaje o a la desobediencia a Cristo Jesús. O sea, que aunque no haya una ley escrita, por así decirlo, pero cuidado, porque donde no hay ley, entonces no se puede corregir el pecado. Nosotros estamos bajo la gracia, pero dentro de las reglas de la escritura. O sea, la gracia no ha quitado las reglas de la escritura, no la ha quitado, hermanos. Pero muchas veces los cristianos aprovechan la gracia, aprovechan la libertad para hacer lo que le da la gana. Porque hay gente a la que nadie puede mandarle, a la que nadie puede corregirle, a la que nadie puede llamarle la atención. Así que está el evangelio de hoy, hermano. Así que está. O sea, y si tú no, si tú me llamas la atención, si tú me hablas mal, entonces yo voy a hacer tal y tal cosa, o yo no voy a hacer tal cosa, o yo me voy para otra iglesia, o yo voy a dejar de congregarme aquí. Ese es el tipo de cristianos que tenemos hoy en día, donde tienen oportunidad para irse para otra iglesia y que otro sea su pastor e irse a una iglesia donde se acomoden a su forma. Y eso no debe ser así, hermano. Cuidado con tomar la gracia y la libertad de Dios en un libertinaje o en ser cristianos medalaganarios. ¿Qué es un cristiano medalaganario? Yo hago lo que me da la gana, yo voy donde me da la gana, yo me congrego cuando me da la gana, yo oro cuando me da la gana, yo vivo el evangelio que me da la gana. Aunque no lo decimos así, pero muchas veces en la práctica ese es el tipo de cristianos que estamos viendo en muchas iglesias. Cristianos medalaganarios o cristianos que hacen lo que ellos quieren. Se congregan cuando quieren, leen la Biblia cuando quieren o cuando pueden, cuando les da la gana, oran cuando quieren o cuando pueden, pero viven su vida, pero en lo demás ellos hacen muchísimas cosas. Entonces, no sabemos si son o no son, si están o no están, y de ahí que entonces
llegará el momento en el que yo no sé quién, yo no puedo decir este es trigo y este es cizaña, pero llegará el día, dice la Biblia, en que el Señor recogerá el trigo y desechará la cizaña. Nosotros de manera personal tenemos que luchar por valorar la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pues? ¿Viviremos en nuestro propio camino? ¿Haremos nuestra propia voluntad porque estamos bajo la gracia y bajo cierta libertad de Dios? Pablo dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, ustedes esclavos de ellos son esclavos a quienes le obedecen? ¿De qué o de quién estamos nosotros siendo esclavos? Repito, si no soy esclavo de Cristo, entonces soy esclavo del pecado. Si no me someto a una iglesia, entonces me someto a un trabajo. Si no me someto a las normas de una congregación o al compromiso en una congregación, entonces yo, si no tengo ningún compromiso con una congregación, entonces yo voy a vivir mi vida como me dé la gana y yo simplemente voy a asistir a una iglesia como visitante frecuente, pero sin compromiso con esa congregación, sin compromiso con un pastor, sin compromiso con una iglesia, sin compromiso con un grupo de hermanos. Entonces, ya no tenemos un compromiso y por lo tanto la iglesia llegará el momento en que tampoco tendrá compromiso con nosotros. O sea, si yo no tengo compromiso con una iglesia, si yo no tengo compromiso con un grupo, si yo no tengo compromiso con un pastor, llegará el momento en que tampoco los demás tendrán compromiso conmigo, ¿verdad? Entonces, eso es así que ocurre. Ahora, tú vas a servir y tú vas a seguir a aquello o a aquel en quien tú realmente te esclavices o sirvas. Vamos a poner la palabra servir, ¿verdad? O comprometerte, y eso es importante. ¿Con qué está o con quién está nuestro compromiso? Hay gente que tiene un compromiso con un empleo. La gente fácilmente falta a la iglesia, pero difícilmente falta un empleo. Otros tienen compromiso con amigos, con compañeros, con estudios. Y eso está por encima de todo, hermano. Ese es su amo. Está por encima de todo, el empleo, el trabajo, los amigos, las actividades, las salidas, están por encima de todo. Y su compromiso es consigo mismo. Su compromiso es el deleite, sus propios deseos. Entonces, ellos son esclavos o siervos de sí mismos o de otras personas, de amigos, de compañeros, de trabajo, de estudio, pero no tienen un compromiso con los asuntos espirituales, con los asuntos de Dios y mucho menos con una congregación o con un pastor. Y eso está pasando hoy en día, hermano. Lógicamente, la iglesia no nos paga, la iglesia eso es voluntario, es un asunto de entender que yo no lo hago ni por un pastor, ni por una congregación, ni por un grupo, yo lo hago para el Señor. Dice la Biblia, todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor. Cuando mis ojos estén en Cristo y mi compromiso esté en Cristo, entonces yo tendré un mayor compromiso con estas cosas. Y dice, dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, ustedes han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuál es la doctrina que nosotros hemos recibido? ¿Cuál es la enseñanza que nosotros hemos recibido? ¿Cuál es la palabra que nosotros hemos aprendido? Porque dependiendo de lo que hayamos aprendido, de los maestros que hayamos tenido, o de lo que hayamos recibido, o de lo que nosotros estemos recibiendo como enseñanza, de ahí va a depender que nosotros comprendamos y nos comprometamos con Dios. Hay gente que fueron mal enseñados o nunca aprendieron o no quisieron aprender y entonces viven la vida así, sin comprometerse, sin estar seguro de nada ni de nadie,
sin tener, sin obediencia, ni a Dios, ni a autoridades, ni a una iglesia, a nadie. Entonces vive la vida loca o son del SEA, a lo que venga. Si me invitan allí, para allá voy. Si me invitan acá, para allá voy. Pero no tengo un compromiso. No sé decir, mire, espérate. Yo tengo un compromiso con mi iglesia. Yo tengo un compromiso con mi congregación. Yo tengo un compromiso con mi Dios. Y yo me estoy congregando en tal iglesia. Fulano es mi pastor. Y yo me estoy congregando. Yo me debo a esto. Entonces, ¿cuándo yo voy a entender esto? Cuando yo tenga una buena enseñanza, cuando yo tenga una buena doctrina, cuando yo haya entendido el significado de pertenencia, de ser parte de un grupo, de ser parte de un lugar donde Dios me llevó. Yo debo entender esto. Dios me ha llevado a una congregación. Dios me ha puesto con un grupo de hermanos. Dios me ha puesto en una iglesia. Dios ha puesto un líder que es cabeza. Entonces, todo eso yo debo entender que no vino de mí, ni vino de un hombre, vino de parte de Dios. Eso es cuando yo le creo a Dios y cuando yo entiendo que Dios es el que tiene el control de mi vida y que yo le pertenezco a Él, que yo le obedezco a Él y que yo ando bajo su voluntad. ¿Ven? Preguntas, comentarios sobre eso. ¿Qué tipo de doctrina hemos recibido? ¿Qué tipo de enseñanza? ¿Cuál fue la educación espiritual que nos dieron? Esto es muy importante, hermanos. Miren, igual, lo que nos enseñaron en casa es lo que seremos en la calle, es lo que es como viviremos en la casa, tan simple como eso. Si en mi casa, mire, con Elian y con Amalia, nosotros bregamos para que ellos frieguen, para que ellos suapeen, para que ellos arreglen su habitación, porque cuando no estén en casa, lo que aprendieron en casa es lo que van a hacer afuera, que si tú ensuciaste un vaso, tú friegues ese vaso. En estos días estábamos nosotros en Estados Unidos y yo tenía una habitación para mí y fuimos a varias casas a dormir. Y antes de yo salir de esa casa, de esa habitación, yo dejaba todo tranquilo, yo todo lo preparaba. Cuando entraba al baño que otros usaban, yo trataba de que no quedara la basa en las paredes, si tenía cortina en la cortina, si era de cristal en cristal, en el inodoro, yo trataba de que todo quedara bien, si mojé un poco había que limpiarlo en el lavamanos, o sea, ese tipo de cosas se aprende en casa y lo que tú aprendes en casa lo repite después en otro lugar. Igual, cuando aprendemos en una iglesia, cuando tenemos una iglesia que enseña la palabra, cuando tenemos una congregación, un líder que enseña la palabra y aprendemos esa palabra, la obediencia, aprendemos el amor, el compañerismo, aprendemos la coinonía, aprendemos a someternos a una autoridad, como dice la Biblia. Tenemos autoridades, hermano. Cuando aprendemos a estar en comunidad con los hermanos y la iglesia, entonces eso lo vamos a replicar donde quiera que vayamos. Si estamos en la universidad, no vamos a estar como el llanero solitario. Estaremos también en un grupo, estaremos con compañeros, estaremos en una buena armonía. Lo que aprendemos en casa lo replicamos fuera. La enseñanza, la doctrina de nuestra iglesia, la vamos a replicar o la vamos a enseñar fuera con nuestra vida. Si no tenemos un compromiso con la iglesia, si no aprendemos, si vamos a los cultos o a los estudios bíblicos a pasar el tiempo o estamos ahí pero estamos en otra cosa, entonces no vamos a aprender cuál es la doctrina, cuál es la enseñanza. Ustedes que la mayoría han venido de otros lugares con otros pastores. Bueno, Iluminada, yo fui pastor de Iluminada hace muchos años, pero ahí está Yosnel, está Kimberly. ¿Cuál es la enseñanza que recibieron en las otras iglesias que tuvieron? ¿En qué se diferencian esas enseñanzas? ¿Qué tipo de compromiso les enseñaron con una iglesia? Compromiso de congregarse, compromiso de orar a diario, compromiso de leer las escrituras, compromiso de orar por otros, de tener compañerismo con los hermanos, de congregarse fielmente, de pertenecer, de multiplicarse en la iglesia. ¿Qué compromiso con un pastor, con un líder aprendimos nosotros? Porque les repito, si nosotros no tenemos un compromiso con la iglesia, tampoco lo tendremos en otros lugares. No lo tendremos. Realmente no será. A mí se me puso en un tiempo muy difícil en la universidad hacer compañerismo con otros, compartir tareas con otros, exposiciones con otros, porque yo era autosuficiente.
En mi casa yo viví solo por muchos años. Yo fui hijo único por muchos años hasta que llegó Diana. Por muchos años yo fui hijo único. Yo vivía solo. O sea, yo tenía mi propia vida. Ahora llegó un momento en el que llegó Diana. Yo tuve que aprender un poco, pero en la universidad y en la iglesia, yo tuve que aprender cuando yo entré a la iglesia, tuve que ir aprendiendo a tener compañerismo, a compartir, a ser social con la gente. Ese tipo de cosas hay que aprender. La doctrina, la enseñanza. ¿En qué creemos, hermanos? ¿En qué creemos nosotros? Amén. Um, ¿Quieren participar, preguntar, opinar? Élido, Sí, re- recuerdo en la introducción que no estaba dando Eleazar. Eleazar, ¿verdad? sí, Ok. Que él hizo una pregunta, que si éramos discípulos o o creyentes. creyentes, sí. Eso como que yo nunca lo había pensado. Y yo creo que esa pregunta debemos de hacérnosla. Hacerla en la congregación, a los hermanos. Ujú, Explicar lo que es ser discípulo y lo que es ser creyente, porque sí, en todas las iglesias yo creo que lo que hay es mucho creyente. ujú, Gente que van como de visita sí, a sentarme ahí, a cumplir un compromiso como es religioso, que va a misa, cumple y ahí se va para su casa sí, sin sí, compromiso. sí. Mire, Entonces yo creo que cuando somos discípulos aprendemos que tenemos compromiso. amén. Sí, mire, un discípulo, ¿qué hacía un discípulo? Lo dejaba todo por seguir al maestro. Lo dejaba todo. Estoy preparando un estudio, bueno, un estudio, no, una lectura de un libro que se llama Discipulado, eh, es del discipulado y como sano, un discipulado sano. De verdad, yo nunca había leído un libro, nunca sobre el discipulado, que trataba, porque vamos a hacerlo estos meses que quedan, porque para el próximo año el tema será, seguiremos con enfocados, pero enfocados en el discipulado. Y vamos a enseñar esa parte que usted dijo, hermana, qué somos y vamos a ver qué somos realmente. Si somos creyentes que van a una iglesia, como usted decía, gente que va a una iglesia los domingos, ¿verdad? O somos discípulos. Entonces, los discípulos se comprometen y vamos a ir enseñando eso, Dios mediante. Gracias, iluminada. Sí, eso está ahí en el orden. ¿Ven? No sé si usted se dio cuenta, en el grupo de líderes, yo envié, y Josnel, yo envié una visión y una misión de la iglesia para que la observen y pues la chequen y si creen que podemos dejarla así o cambiar, opinar. Entonces tienen que entrar al grupo de líderes, fue en el grupo de líderes que lo hice. Bien, entonces ciertamente tenemos que saber qué somos nosotros y qué tan comprometidos. Y eso va a venir, hermano, de la enseñanza. Yo creo que por lo menos ustedes, los que ahora están con nosotros, saben que están en una iglesia donde tratamos de que la palabra de Dios sea predicada, la palabra de Dios. Estamos tratando de eso. Y dice el 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, le está diciendo, hablo como humano, dice él, por vuestra humana debilidad, está diciendo él. No le hablo como alguien que viene de otro mundo, de otro planeta. Yo no pretendo que ustedes piensen, dice Pablo, que yo soy más perfecto que ustedes, que yo soy un santo. Él dice, yo les hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron ustedes vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten vuestros miembros para servir a la justicia. Qué rápido somos, hermanos, para servir al pecado, para hacer lo malo.
lo fácil que hablamos una mentira, lo fácil que chismeamos, lo fácil que murmuramos, lo fácil que la gente fornica, que la gente adultera, lo fácil que la gente se desliga del compromiso de Dios. Y Pablo dice, yo le hablo como humanos porque ustedes actúan como humanos, no actúan como gente santa, como gente agradable, como gente obediente a Dios. Ahora deben presentar sus cuerpos para santificación. Dice, presenten en santificación vuestros miembros para servir a la justicia. Para servir a la justicia. Tenemos que ver nuestras vidas bien y saber si nuestras vidas están agradando o no al Señor, están sirviendo o no al Señor. Dice la Biblia, no os engañéis. No podemos engañarnos, hermanos. A veces vivimos vidas a medias y no estamos realmente sirviendo a Dios, agradando a Dios. Seguimos una vida de iniquidad y el pecado nos gobierna, la carne nos gobierna, las cosas carnales, las obras de la carne nos gobiernan, el pecado nos asedia y nos aparta de Dios. Pablo dice, tienen que dejar esa vida carnal, tienen que dejar esa práctica de injusticia y entregar todos vuestros miembros para la justicia de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Lo que dice la Biblia, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Porque mejor te es entrar sin un ojo al reino de los cielos que con los dos ojos al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela. O sea, ¿qué cosas están persiguiendo la carne de nosotros? ¿Qué cosas nos están llevando a ser carnales y no espirituales? ¿Qué cosas nos están llevando a la perdición y nos están alejando de la salvación? ¿Qué cosas nos hacen sentir culpables y alejados de Dios? ¿Qué cosas nos están haciendo sentir que le fallamos a Dios y que somos desobedientes? Esas cosas, dice Pablo, tienen que desecharla, tienen que sacarla, tienen que eliminarla. Todo lo que es carnal, tenemos que entregárselo a Dios. Y él dice, todos vuestros miembros, entréguenlo. ¿Para qué? Para servir a la justicia del Señor, a la justicia. Y esa justicia de Dios es la misma santidad, es el agradarle, es el hacer su voluntad. Me quedan 4 minutos. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que cambiar nuestra forma de ser, cambiar nuestra forma de pensar. Dios, decirle a Dios, Dios, ¿qué me hace a mí carnal? ¿Qué me está haciendo a mí alguien que está fuera de tu voluntad? ¿Qué me está llevando a pecar? ¿Qué me está llevando a estar lejos de ti? ¿Qué me está llevando a desobedecerte? ¿Qué cosas me están apartando de adorarte en espíritu y en verdad? De comprometerme contigo. ¿A qué cosas yo estoy sirviendo que me estoy alejando de ti? ¿Qué cosas están ocupando tu lugar? ¿Qué cosas me están ocupando el tiempo de tal manera que mi tiempo para ti no es el que tú demandas? Y yo no estoy comprometido contigo, pero estoy comprometido con los eventos, estoy comprometido con los amigos, estoy comprometido con los estudios, estoy comprometido con el trabajo, estoy comprometido con la familia, estoy comprometido con los canes, estoy comprometido con las cosas terrenales y me he olvidado que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Cuidado de que estamos siendo siervos y cuidado si nos hemos olvidado de agradar a Dios. Amén. Me queda un poco tiempo. Si alguien quiere participar, hablar, Yosnel, Kimberly, estamos aquí y podemos escucharle. Amén. Así es que estamos ya para terminar porque el estudio es a las 8:30 porque esto nada más me da 40 minutos y yo no quiero volver a entrar porque cuando yo entro otra vez hay gente que no vuelve a entrar y para cuidar mi corazón de enojarme, mejor prefiero terminarlo ahí porque ya ustedes saben. Pregunta. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Está todo claro o no entendieron nada? Bien, Kimberly, ¿está por ahí? Yosnel, ¿están ahí? Yo estoy escuchando. Hey, espero que participen. Esto no es un monólogo, esto es un estudio bíblico. Estudio bíblico, pero es un estudio. Bien, pues nada, como no quieren hablar, pues gracias por todo.
Yo voy a ver si para la próxima semana consigo el link para durar más tiempo y poder ampliar el tema. Recuerden, los del grupo de alabanza y Yosnel también, tenemos reunión el sábado, si Dios quiere, y ensayo. Hay reunión y hay ensayo. Y el domingo tenemos culto, así es que no se comprometan con otras cosas. Dios le bendiga, que pasen buenas noches, orando los unos por los otros. Amén. Amén. Bendición y feliz Bendiciones, noche para Amén. todos. Yosnel, bendiciones, Kimberly, bendiciones iluminadas, bendiciones los que están con Yosnel por ahí. Amén.